Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu acaban de casarse y las primeras imágenes de la boda están incendiando las redes. Nadie se esperaba una ceremonia tan emotiva y secreta. ¿Qué pasó realmente en esa noche que ya está marcando historia en el mundo del espectáculo? Todo comenzó con una publicación en la cuenta de Instagram de Esla. Una foto en blanco y negro, tomada desde atrás, mostraba dos siluetas cogidas de la mano. Al fondo, una casa iluminada por luces suaves y una frase que decía, "Nos prometimos en silencio, ahora gritamos al amor". Minutos después, Halil publicó una imagen con el mismo encuadre, pero desde el otro lado, con el mensaje, "Ella dijo sí. Por siempre tú y yo". Las redes explotaron. Según una fuente cercana a la pareja, la boda se llevó a cabo en una villa privada en la región costera de Bodrum. Asistieron solo familiares muy cercanos y un par de amigos íntimos. No hubo prensa, no hubo alfombra roja. Pero hubo algo que nadie podrá olvidar, las lágrimas de Esla al decir acepto. Nunca imaginé que terminaría casándome contigo en un lugar tan tranquilo, sin luces ni flashes, pero con todo mi corazón, dijo Esla mientras colocaba el anillo en la mano de Halil. Él, con la voz quebrada, le respondió, "No necesitaba testigos, solo a ti mirándome como lo haces ahora". La ceremonia fue dirigida por un oficial local y decorada con flores silvestres, tonos blancos y lavanda, muy al estilo de la pareja. Todo fue filmado por un solo camarógrafo, amigo personal de Halil, quien según fuentes, capturó cada mirada, cada gesto, cada suspiro. No queríamos un show. Queríamos amor de verdad, reveló Esla a sus amigos. Los seguidores de ambos están completamente conmocionados. Desde hace meses, muchos dudaban que su relación llegara a este punto tras las rupturas, silencios y especulaciones. Pero esta boda ha sido una declaración pública de que, a pesar de todo, el amor ganó. Y no solo ganó, sino que renació con más fuerza. En un momento especialmente emotivo, Halil tomó el micrófono y se dirigió a Esla con estas palabras, "Te prometí que si alguna vez tenía que elegir entre el mundo y tú, elegiría el mundo donde estés tú. Hoy, aquí, cumplo mi promesa". Las lágrimas de los invitados fueron imposibles de ocultar. Pero la sorpresa no terminó ahí. Al finalizar la ceremonia, Halil sacó una carta. Una que escribió hace 2 años, cuando pensó que todo entre ellos había terminado. Leyó un fragmento, "Si algún día esto vuelve a nosotros, si las estrellas se alinean otra vez, quiero que sepas que siempre guardé un lugar para ti". Luego, rompió la carta y dijo, "Hoy ya no necesito un pasado. Tengo un presente contigo y un futuro esperándonos". El aplauso que siguió a esas palabras fue largo, cálido y lleno de emoción. Nadie en esa pequeña ceremonia pudo contener las lágrimas. La familia de Esla, especialmente su madre, se acercó a abrazarlos conmovida. "Nunca vi a mi hija tan feliz". "Nunca", murmuró entre sollozos. Y la hermana menor de Halil, quien había sido una de las más escépticas sobre esta relación, también compartió una frase que tocó a todos: "Ahora entiendo que el amor verdadero necesita tiempo, no aprobación". Después de la ceremonia, los recién casados compartieron una cena sencilla pero simbólica. La mesa, colocada bajo un árbol de olivo centenario, estaba decorada con velas y fotos antiguas de momentos clave de su historia, su primer proyecto juntos, su primer viaje. Incluso aquella imagen que se hizo viral hace años donde ambos aparecían sonriendo en una escena espontánea. Todo en esa noche tenía un significado. Esla alzó su copa y dijo, "Brindo por todas las veces que creímos que esto se había terminado, y por haber tenido la fuerza de volver". En redes, las imágenes comenzaron a multiplicarse a pesar del hermetismo inicial. Algunos invitados no pudieron evitar compartir detalles.
Un estilista escribió, nunca vi una novia tan serena y poderosa al mismo tiempo. Esla brilló con un vestido sencillo, sin lujos, pero con una mirada que lo decía todo. Y un músico que tocó en la ceremonia comentó, cuando tocaron la canción que ellos eligieron, una melodía instrumental compuesta por Alil en secreto, todos supimos que estábamos presenciando algo único. Por supuesto, los medios comenzaron a especular. Algunos programas de farándula intentaron buscar drama donde no lo había, preguntándose si esta boda tan íntima era señal de que algo se estaba ocultando. Pero las respuestas llegaron rápidamente. Alil compartió una última imagen, tomada al amanecer, donde ambos aparecen descalzos, caminando por la arena, con la frase, nos casamos para nosotros, no para los titulares. Aún así, los titulares llegaron. Pero llegaron con respeto. Las portadas no tardaron en llamarlo el amor que desafió al tiempo, boda secreta, amor eterno o incluso la historia que merecía un final feliz y ahora tiene un nuevo comienzo. Los fans, por su parte, llenaron los comentarios con miles de mensajes de cariño, felicitaciones y emoción. Uno de los mensajes más compartidos decía, gracias por devolvernos la fe en el amor real. Durante la madrugada, Esla publicó un video corto. Sin palabras. Solo música y momentos del día, su sonrisa frente al espejo, Alil abrochándole el vestido, el primer baile bajo las luces tenues, una carcajada mientras bailaban descalzos. El video cerraba con una frase escrita a mano, cuando elegí volver a ti, no sabía que también estaba eligiendo la parte más hermosa de mi vida. Así, lo que parecía imposible, se convirtió en realidad. Contra todos los rumores, contra todas las dudas, Alil Ibrahim Ceyhan y Esla Turkoglu dieron el paso más valiente de su historia, casarse lejos de los focos, pero cerca de su verdad. Y como muchos de sus fans comentaron esa noche, tal vez no lo vimos venir, pero ahora que pasó, no podríamos imaginar un final más perfecto. ¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna noticia de este amor que, sin duda, seguirá escribiendo capítulos inolvidables. Hasta la próxima, queridos seguidores. ¿Y tú, qué opinas de esta boda secreta y emocional entre Alil y Esla? ¿Te esperabas este final de cuento de hadas? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias impactantes del mundo del espectáculo.